¿Cómo te va, Víctor Hugo? Muy buenas tardes a ambos. ¿Qué tal, Mitzi? ¿Qué tal, Mitzi? Buenas tardes. Oscar, gusto en saludarte. Qué gusto, Muy Víctor. buenas tardes a ambos. Dígame una cosa, iniciamos con Oscar. ¿Está en lo correcto el presidente al afirmar que debe ser una responsabilidad de Estados Unidos la consecuencia de los apagones que hemos tenido en las últimas horas? ¿Qué nos dices, Oscar? La red de gasoductos de este país depende en gran medida de Estados Unidos, de Texas en especial, del Valle de Oaxaca, ¿no? que es el mercado más competitivo del mundo, el más barato del mundo para gas natural, lo cual es una buena noticia normalmente. Ahorita el problema fue que evidentemente sucedió el frente frío y se suspendió el suministro, y aquí es donde es bien importante hacer una reflexión sobre qué debería haber hecho México ante este caso de fuerza mayor, ¿no? Y creo que la respuesta va más bien, no tanto a un discurso de soberanía o de que es una mala noticia estar al lado del mercado más competitivo del mundo, sino habría que pensar en invertir en almacenamiento de gas natural, que es algo que no se ha hecho. Es algo que no se ha hecho. La CFE ya salió con un comunicado a decir que tiene una estrategia de almacenamiento, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué esta estrategia se implementa hasta que nos llega esta contingencia? Efectivamente, los cortes son pues una consecuencia, digamos, de esta dependencia maldita, Víctor Hugo, que tenemos con Estados Unidos y que podríamos estar generando nuestra propia energía. En el caso de México, ¿qué nos dices? Este apagón que acabamos de vivir y que, bueno, nos trae a mente el apagón del 28 de diciembre, lo recordarás también, Oscar, cuando por lo menos 17 estados también se vieron en serios problemas. A consecuencia, se nos dijo en ese momento de la quema de un pastizal. Lo único que pone en evidencia es nuestra terrible fragilidad y la dependencia que tenemos del gas de los Estados Unidos y de que desafortunadamente no hicimos bien la tarea. No sé si Oscar esté de acuerdo, pero se perdió la oportunidad durante los periodos de tal vez de Peña Nieto, de Calderón, de Fox incluso, de poder realmente hacer algo para que nuestra industria petrolera pudiera a su vez también ser procesadora de gas, porque somos productores de gas natural, pero lo hemos desperdiciado y lo hemos tirado. A mí me venía a mente la memoria cuando de chiquillo viajaba yo, me llevaba mi papá por las playas de Ciudad Madero y del sureste del país y veías los grandes mecheros de la industria de Pemex con el gas, quemándolo al aire libre porque simplemente no lo podíamos procesar. Ahora, es cierto, ha sido más fácil y más cómodo comprarle a los Estados Unidos gas que nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque ha sido barato. También los Estados Unidos necesitan colocar esa gran cantidad de gas. Sin embargo, estas cuestiones también podrían cambiar. No sé si Oscar esté de acuerdo en esto, porque si Estados Unidos decide empezar a venderle a otros países o hay demanda por parte de Europa o Asia por gas, entonces podrían empezar a venderlo más caro y ahí sí que vamos a estar en aprietos. Bueno, yo respondería a eso que es... O sea, la estrategia que se implementa a partir de 2011, que encabeza la CFE precisamente, durante la sección de Calderón todavía, que es de expandir la red de gasoductos más allá de la de Pemex. Pemex no hizo su trabajo por muchos años con el control de la red de gasoductos. Y a partir de 2011 que CFE empieza a contratar la capacidad en Texas, construye ductos, que recordaremos el año pasado fue la cuestión de los arbitrajes. Yo creo que esa fue la estrategia correcta en su momento, fue invertir en un sector en el que se había superinvertido históricamente y aprovechar la cercanía, aprovechar la conectividad que podíamos tener con el Valle de Oaxaca, con Presidio, que son los mercados más importantes, como decía, de gas natural del mundo. No estoy del todo de acuerdo en la idea de que si alguien más empieza a comprar gas, si Europa o Asia empieza a comprar gas de Texas, eso es difícil que pase por una cuestión meramente logística. O sea, el gas natural... no deberíamos de tener miedo de que Texas se lo vaya a vender a alguien más. En lo que deberíamos estar reflexionando es en qué tiene que invertir México para que esto no vuelva a suceder. Probablemente la respuesta sea el almacenamiento, probablemente la respuesta sea, por ejemplo, en Zempoala, Veracruz, una vez que se concluyó el gasoducto sur de Texas, Tuxpan, para llevar el gas natural al sur-sureste del país, donde históricamente no ha habido gas natural, se requería una estación de repotenciación en Zempoala, Veracruz, la cual se completó una parte, pero no se ha completado no se ha terminado al 100% la obra. Habría que completar esa obra, habría que invertir en almacenamiento. No, por ahí va la respuesta a esta cuestión. Porque México también tiene un problema. México históricamente produjo gas natural en Cantarell.
El problema con Cantarell es que por ahí, durante la época del pico de Cantarell, para extender ese pico, que estamos hablando de principios de los 2000, se le inyectó nitrógeno a los yacimientos, lo cual hace que el gas natural de Cantarell no tenga necesariamente la mejor calidad, es decir, no es necesariamente un sustituto contra el gas que hoy importa la Comisión Federal de Electricidad de Texas. ¿Podremos hacer uso de los recursos que de por sí ya tenemos? Tú mencionabas el ejemplo de Veracruz, está detenido por algunos amparos que hay allí al respecto, y esto se replica también en otras partes de la República Mexicana. ¿Debemos de hacer uso de lo que tenemos aquí? ¿Podemos ser autosuficientes o todavía nos estamos quedando muy atrasados en esta situación? Víctor, ¿qué nos dices? Bueno, yo sí creo que al final del día eso tiene que ver mucho con la independencia. Hablaba hace un momento Óscar de soberanía y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esos conceptos de soberanía o de autonomía o de patriotismo o de nacionalismo deben ser bien entendidos en los tiempos actuales, ¿no? Y en los tiempos actuales mucho de eso atraviesa por la autosuficiencia que tengas para poder generar tus propios recursos. Y creo que el gas es un tema que tarde que temprano va, al igual que otros más, terminar afectándonos si no empezamos a hacer los correctivos necesarios. No sé hasta qué punto en esta nueva época en la que está cambiando tanto la tecnología y la cuestión de los energéticos, el gas siga siendo vigente o en qué tiempo vaya a cambiar, como ya sabemos que va a ocurrir con el petróleo. Pero lo cierto es que ahora, con estos apagones que se vivieron y con esta dependencia de Texas y de los Estados Unidos, se puso de manifiesto que en cualquier momento pues podríamos quedarnos, si no en la oscuridad, cuando menos con muchas empresas y muchas factorías y mucha producción frenada por la ausencia de no poder dar luz, porque tenemos plantas que dependen en mucho del gas para poder producir energía. Lo que se está planteando desde el gobierno federal, Óscar, y esto te lo pregunto por todo lo que ha surgido el día de hoy como reflexión de lo que ha generado desde el día de ayer, ¿estaremos queriendo regresar a un sector energético del pasado, de años pasados, sin mirar las condiciones actuales en las cuales estamos, sin mirar hacia un futuro no tan lejano? Bueno, las declaraciones que han habido del SENACE, de la CFE y del propio presidente de la República en la mañanera, y digo, esto abonado evidentemente a la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, hablan de un deseo de pasar al sector energético que teníamos previo a la apertura del sector, ¿no? Y eso es un error. Si tuviéramos que quedarnos con una lección de esto, es que hay que acelerar la transición energética, hay que acelerar el tendido de parques renovables, eólicos, solares, porque el gas natural hay que entenderlo como un combustible de transición, es un excelente combustible de transición, y con eso me refiero a que es un excelente combustible para que sea una parte importante de la matriz energética, porque es más limpio que, por ejemplo, el carbón, es más limpio que, por ejemplo, el combustóleo. Así es que en este periodo, en lo que están las energías renovables listas para tomar el lugar protagónico que van a tomar eventualmente, es un muy, muy buen combustible, pero la apuesta de largo plazo tiene que ser las energías renovables. Y si no se lleva esta elección el gobierno, estaría cometiendo un grave error. Y un error con consecuencias, no para este sexenio, sino con consecuencias para la siguiente década. Sin duda. La reforma energética, ¿qué pasó con ello? ¿Realmente había necesidad de eliminarlo, Víctor? Yo creo que de lo negativo, lo positivo, creo que este apagón que acabamos de vivir y que se viene a sumar a los 8 o 9 apagones que se han tenido a lo largo de lo que va de este gobierno, es un buen motivo para poner de nueva cuenta en discusión hacia dónde va la reforma energética, si realmente vamos a darle entrada a las energías limpias o vamos a querer seguir anclados al pasado tratando de apuntalar empresas que para mi gusto están en este momento en serio problema o prácticamente agonizantes como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Creo que es buen tiempo para poder reconsiderar la cuestión de la política energética y mirar hacia el futuro, como bien dice Óscar. Así es. Óscar, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, y también Víctor Hugo Hernández, nuestro analista de Mega Noticias. Muchas gracias a ambos. Que tengan excelente martes. Gracias. Un saludo, Óscar. Saludo, Mitzi.